Bienvenidos a este espacio donde la ciencia se vuelve sencilla, interesante y parte de tu vida. Imagina vivir en una época donde las mujeres tenían prohibido acceder a muchas universidades. Imagina trabajar durante años en un laboratorio improvisado, rodeada de toneladas de minerales, respirando sustancias desconocidas y soportando el frío, el cansancio y la discriminación. Ahora imagina que, aún así, logras cambiar para siempre nuestra comprensión de la materia. Esa fue la vida de Marie Curie, la primera persona en ganar 2 premios Nobel, la primera mujer en recibir un Nobel, la primera profesora de la Universidad de París, y la científica que descubrió elementos capaces de transformar la medicina moderna. Pero detrás de todos esos logros existió una historia marcada por la pobreza, el sacrificio, el amor por la ciencia y una determinación extraordinaria. Esta es la historia completa de Marie Curie. Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, una ciudad que en aquel entonces se encontraba bajo el control del Imperio ruso. Su nombre original era María Salomea Skłodowska. Desde pequeña vivió en un ambiente donde el conocimiento era altamente valorado. Su padre era profesor de matemáticas y física. Su madre dirigía una escuela para niñas. Sin embargo, la vida no fue fácil. Cuando Marie tenía apenas 10 años, su madre murió de tuberculosis. Poco tiempo antes había fallecido también una de sus hermanas. Estas pérdidas marcaron profundamente a la joven María. Además, las autoridades rusas restringían la educación polaca y limitaban severamente las oportunidades para las mujeres. Marie demostró desde niña una inteligencia excepcional. Destacaba en matemáticas, física y ciencias naturales. Pero había un problema. Las universidades oficiales no aceptaban mujeres. Su sueño de convertirse en científica parecía imposible. Ante las restricciones impuestas por el gobierno ruso, surgieron instituciones clandestinas conocidas como la Universidad Volante. Allí, profesores y estudiantes se reunían en secreto para impartir educación superior. Marie participó en estas clases clandestinas, pero sabía que para convertirse en científica necesitaría estudiar en el extranjero. Ella y su hermana Bronislawa hicieron un pacto. Marie trabajaría durante años para financiar los estudios de medicina de su hermana en Francia. Después, su hermana la ayudaría a estudiar a ella. Durante años trabajó como institutriz. Vivió lejos de su familia. Ahorró cada moneda posible. Todo por un objetivo: llegar algún día a la universidad. En 1891 finalmente llegó a París. Tenía 24 años. Apenas podía pagar una habitación pequeña. Frecuentemente pasaba frío. A veces tenía tan poco dinero que sobrevivía únicamente con pan, té y mantequilla. Pero nada de eso la detuvo. Ingresó a la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Allí estudió física y matemáticas. Su rendimiento fue extraordinario. En poco tiempo obtuvo el primer lugar de su generación en física. Más tarde obtuvo también una licenciatura en matemáticas. Era una de las pocas mujeres presentes en aquellas aulas. Y estaba demostrando que podía competir con cualquiera. Durante sus investigaciones conoció a un físico brillante llamado Pierre Curie. Pierre quedó impresionado por la inteligencia y dedicación de Marie. Con el tiempo nació una profunda relación. Compartían algo más fuerte que el amor. Compartían la pasión por la ciencia. Se casaron en 1895. En lugar de una luna de miel tradicional, realizaron un viaje en bicicleta. Un detalle que refleja perfectamente quiénes eran. 2 científicos apasionados por descubrir cómo funciona el universo. En 1896 ocurrió un descubrimiento revolucionario. El físico francés Henri Becquerel observó que ciertas sales de uranio emitían radiación espontáneamente. Marie decidió investigar este fenómeno. Utilizando instrumentos extremadamente sensibles desarrollados por Pierre, comenzó a medir la intensidad de estas emisiones. Pronto descubrió algo sorprendente. Algunos minerales emitían más radiación de la que podía explicarse únicamente por el uranio. Esto significaba que debían contener elementos desconocidos. Marie acuñó un nuevo término para describir el fenómeno: radiactividad. Era una palabra completamente nueva para un fenómeno completamente nuevo. Y cambiaría la física para siempre. Marie y Pierre comenzaron una tarea monumental. Procesaron toneladas de pecblenda, un mineral rico en uranio. Trabajaban en un viejo cobertizo. Sin equipos modernos. Sin protección. Sin saber realmente los peligros de la radiación. Después de meses de trabajo lograron identificar un nuevo elemento. Lo llamaron polonio. Marie eligió ese nombre en honor a su país natal, Polonia. Poco después descubrieron otro elemento aún más extraordinario: el radio. El radio emitía enormes cantidades de energía. Brillaba en la oscuridad, y parecía desafiar todo lo que los científicos creían saber sobre la materia. Aquello fue una revolución científica.
Por primera vez se demostraba que los átomos no eran indivisibles. Podían transformarse. En 1903, Marie Curie, Pierre Curie y Henri Becquerel recibieron el Premio Nobel de Física. Al principio, el comité seleccionador pretendía honrar solamente a Pierre y Henri, negándole reconocimiento a Marie por ser mujer. Uno de los miembros de la academia, el matemático Magnus Gosta-Mittag Leffler, avisó a Pierre de la situación y Pierre dijo que rechazaría el premio Nobel si no se reconocía también el trabajo de Marie. Finalmente fue incluida. Así se convirtió en la primera mujer de la historia en recibir un premio Nobel. Ese mismo año, los Curie fueron invitados por la Real Institución de Gran Bretaña a dar un discurso sobre la radiactividad, pero a ella le impidieron hablar por ser mujer y solo le dieron la palabra a su marido. Sin embargo, la obtención del Nobel fue un momento histórico para la ciencia y para las mujeres de todo el mundo. La felicidad no duró mucho. En 1906, Pierre Curie murió atropellado por un carruaje en París. Marie quedó devastada. Había perdido a su esposo, a su compañero de investigación y a su mejor amigo. Muchos pensaron que abandonaría la ciencia. Ocurrió exactamente lo contrario. Decidió continuar el trabajo que habían iniciado juntos. Radio fue el elemento que realmente revolucionó la ciencia. Marie logró aislar el radio puro. Un logro extraordinariamente complejo, muchísimo más radiactivo que el uranio. Produce calor de forma espontánea. Sus compuestos pueden emitir una tenue luminiscencia azulada. Cuando Marie y Pierre aislaron pequeñas cantidades de radio puro, quedaron sorprendidos porque emitía enormes cantidades de energía sin aparentemente consumirse. Sus investigaciones demostraron con precisión las propiedades químicas y físicas de los elementos radiactivos. En 1911 recibió el Premio Nobel de Química. Se convirtió en la primera persona en ganar 2 premios Nobel en disciplinas científicas diferentes. Un récord que sigue siendo excepcional incluso hoy. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Marie comprendió que los rayos X podían salvar vidas. Diseñó unidades móviles de radiografía. Estas ambulancias radiológicas fueron conocidas como las pequeñas Curie. Miles de soldados pudieron ser diagnosticados gracias a ellas. Se estima que más de 1 millón de heridos se beneficiaron de estas tecnologías. La radiología médica moderna tiene una enorme deuda con su trabajo. Marie Curie trabajó durante décadas manipulando materiales radiactivos. En aquella época nadie conocía completamente los riesgos. Llevaba muestras de radio en los bolsillos. Observaba fascinada cómo brillaban durante la noche. La exposición constante dañó lentamente su salud. Con el paso de los años desarrolló anemia aplásica, una enfermedad asociada a la radiación. Falleció el 4 de julio de 1934. Tenía 66 años. Fue la primera mujer en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios en 1995. Paradójicamente, aquello que descubrió y ayudó a comprender terminó contribuyendo a su muerte. Hoy, casi un siglo después de su muerte, el legado de Marie Curie sigue vivo. Su trabajo permitió avances en física nuclear, impulsó la radioterapia contra el cáncer, transformó el diagnóstico médico, y abrió el camino para generaciones de mujeres científicas. No fue simplemente una investigadora brillante, fue una persona que desafió las limitaciones de su época. Una mujer que convirtió la curiosidad en descubrimiento, y el conocimiento en una herramienta para cambiar el mundo. Cuando observamos una radiografía, cuando un paciente recibe radioterapia o cuando estudiamos la estructura del átomo, seguimos viendo la huella de Marie Curie. Una científica cuya luz continúa brillando mucho después de su tiempo. Gracias por ver mi video. Si te gustó, por favor suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.